Bueno, iniciamos esta charla, no sin antes agradecerles por este espacio académico en el que lo que buscamos es construir en conjunto con las empresas del sector privado los pilares normativos que conforman el régimen laboral en Colombia y las obligaciones que especialmente le asisten a las empresas como empleadores. El día de hoy vamos a hablar acerca del régimen jurídico del acoso laboral en Colombia para el sector privado y en este caso vamos a abordar la segunda parte del régimen que trata respecto de todo lo relacionado con el Comité de Convivencia Laboral, su funcionamiento, su conformación, periodos y demás obligaciones que le asisten especialmente al Comité de Convivencia Laboral en este robusto régimen que conforma el acoso laboral en Colombia. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar acerca de la conformación del Comité de Convivencia Laboral, especialmente la resolución 3461 del 2025, en la que se estableció todo el funcionamiento, se organizó en una sola resolución el funcionamiento del comité. Entonces, composición del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral se compone según el tamaño de la empresa. Entonces, cuando tenemos empresas de menos de 5 trabajadores, el Comité de Convivencia Laboral habrá de conformarse por un representante de los trabajadores y un representante del empleador. Y no se requiere que tengan suplentes. Cuando la empresa es de 5 a 20 trabajadores, se compone de un representante de los trabajadores y un representante del empleador con sus respectivos suplentes. Y cuando la empresa es de más de 20 trabajadores, se compone de 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes del empleador y cada uno con sus respectivos suplentes. ¿Qué criterios de selección deben tener los miembros del Comité de Convivencia Laboral? Recordemos que los miembros del Comité de Convivencia Laboral nombrados por o representantes del empleador se encuentran nombrados directamente por el empleador. A diferencia de los miembros que representan a los trabajadores, los cuales son elegidos directamente por los trabajadores mediante elección popular. Aclarado esto, entonces, ¿cuáles son los criterios de selección de esos miembros del Comité de Convivencia Laboral? Estos miembros del Comité de Convivencia Laboral deben tener unas especiales características y unos especiales valores para que puedan ejercer sus funciones al interior del Comité de Convivencia Laboral. Deben demostrar cualidades esenciales para garantizar un proceso justo, conciliador, efectivo. Y entonces, ¿qué deben tener? Respeto. Deben ser trabajadores que representen el respeto al interior de la empresa, que tengan un trato digno hacia todas las personas dentro de las relaciones laborales, que tengan unas facultades de imparcialidad, de objetividad, de análisis, que tengan la capacidad de tolerancia, apertura a diferentes perspectivas frente a casos que conozcan. Deben tener como obligación fundamental la confidencialidad. La protección de la información sensible es su principal obligación como miembros del Comité de Convivencia Laboral. Y además que tengan conductas éticas, conductas profesionales, que su actuar o desarrollo laboral sea un desarrollo intachable y que sirvan de ejemplo para los demás trabajadores. Restricciones importantes que nos trae la norma frente a los miembros del Comité de Convivencia Laboral. Señala o prohíbe expresamente que no se puede designar como miembros de los comités de convivencia laboral a las personas que durante el año anterior hayan sido o víctimas de acoso laboral o denunciados por conductas de acoso laboral. Lo que busca esta medida es garantizar que los miembros del Comité de Convivencia Laboral actúen de manera imparcial en cada una de sus actuaciones. Entonces, aquí la resolución nos trae una dinámica interesante frente a las empresas de servicios temporales. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando las empresas del sector privado tienen directamente contratados sus trabajadores, pues entendemos que toda la dinámica se desarrolla con base en lo que hemos venido hablando en nuestras charlas. Pero también entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores que llegan a las empresas mediante un contrato
a través de empresas de servicios temporales como trabajadores en misión. La norma los incluyó dentro de las posibilidades de que puedan presentar quejas de acoso laboral y que esta queja no vaya solo dirigida hacia su empleador, que en este caso sería la empresa de servicios temporales, sino que también de manera conjunta la empresa de servicios temporales y la usuaria o beneficiaria de estos trabajadores, pues puedan atender la queja que presente el trabajador de manera conjunta. ¿Qué señala la resolución? Señala que o establece un procedimiento específico cuando los trabajadores de la empresa se encuentran contratados directamente a través de empresas de servicios temporales y señala que la recepción de la queja se debe presentar inicialmente en la empresa usuaria. Fíjense que no es ya frente a la empleadora, que en este caso sería la empresa de servicios temporales, sino frente a la usuaria, es decir, frente a la empresa beneficiaria de ese trabajador de la empresa de servicios temporales, y que la queja debe presentarse directamente ante esta usuaria. Dos, la participación conjunta. Señala que en estos casos debe existir un delegado de la empresa de servicios temporales que participe en el proceso de atención de la queja de acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral, porque recordemos que es el Comité de Convivencia Laboral quien aborda, conoce todas las conductas o quejas de acoso laboral que presenten los trabajadores y que exista una coordinación en la que ambas empresas puedan colaborar para resolver el caso de manera efectiva cuando estamos hablando, recuerde, sobre trabajadores en misión que presten sus servicios a la empresa usuaria a través de una empresa de servicios temporales. Reglamento de funcionamiento y custodia de archivos. La resolución incluye para los comités de convivencia laboral la obligación de expedir su propio reglamento en el que como mínimo señalen los protocolos de confidencialidad. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el comité frente a la confidencialidad de los casos, archivos, documentación, pruebas o cualquier otro que tengan conocimiento? Es el reglamento del Comité de Convivencia Laboral quien establece estos protocolos para que el Comité de Convivencia Laboral pueda regirse sobre la confidencialidad de la información y de los casos que a ellos llegan. Debe tener este reglamento o contener como mínimo reglas de reuniones, los procedimientos para convocar, desarrollar y documentar las sesiones del Comité de Convivencia Laboral, el manejo de información sensible. Este reglamento debe definir quién tiene acceso y a qué información y bajo qué circunstancias sobre la información de quejas o cualquier otra que llegue a conocimiento del Comité de Convivencia Laboral. Archivo de actas y documentos. Debe tener un sistema de custodia y conservación de toda la documentación del Comité de Convivencia Laboral. Aquí es importante que traigamos entonces, frente a esta resolución, también la resolución 652 del 2012, que señala que la custodia, o más bien, que es obligación del empleador, es decir, de la empresa, velar por la custodia de toda la documentación. Y para este caso, pues no puede ser excepcional la documentación del Comité de Convivencia Laboral. ¿Esto qué significa? Que los documentos del Comité de Convivencia Laboral no pertenecen a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral de manera individual, pertenecen a la empresa. No pueden tampoco circular libremente por contener información confidencial. Todos los documentos que trate el Comité de Convivencia Laboral deben ser custodiados y no pueden circular libremente, pues porque contienen información absolutamente confidencial de los trabajadores. El Comité de Convivencia Laboral no es una autoridad independiente. Recordemos que el Comité de Convivencia Laboral es un órgano interno de apoyo a la empresa para atender conductas que puedan ser constitutivas de acoso laboral y todo lo que vimos en nuestra primera parte de la charla. Las actas del Comité de Convivencia Laboral deben conservarse como documentación laboral obligatoria. ¿Qué significa? Que el Comité de Convivencia Laboral debe velar porque todas sus actuaciones sean actuaciones documentadas, demostrables. ¿Por qué? Porque fíjense que autoridades como el Ministerio del Trabajo o una autoridad judicial como un juez de la República
puede solicitarle al Comité de Convivencia Laboral la evidencia o el traslado de las actuaciones que haya surtido frente a una situación de un trabajador. En consecuencia, la primera obligación que le asiste a los comités de convivencia laboral es la confidencialidad de la obligación, de la información de los trabajadores. Pero la segunda obligación inmediata que le asiste es que conserve y documente todo lo que realiza el comité de convivencia laboral, a efectos de que pueda a futuro no solo demostrar cuál fue su actuación, sino cómo la surtió, qué hizo frente a una queja de acoso laboral presentada o cualquier situación presentada, y que estos hechos puedan ser fácilmente demostrables ante autoridades como el Ministerio del Trabajo o ante autoridades judiciales como los jueces de la República. Y que además el reglamento del Comité de Convivencia Laboral contenga frente a las obligaciones que le asisten al Comité de Convivencia Laboral frente a la documentación, ¿quiénes pueden acceder a la documentación? Que en este caso pues sería el Comité de Convivencia Laboral, el área de talento humano y o las autoridades competentes. Periodo y reuniones del comité. ¿Qué tipo de reuniones tiene el Comité de Convivencia Laboral? El Comité de Convivencia Laboral tiene dos tipos de reuniones. Las reuniones ordinarias, que en este caso cambiaron, y las reuniones ordinarias son reuniones mensuales. Veíamos que antes las reuniones que llevaba a cabo el Comité de Convivencia Laboral eran de manera trimestral, pero con la resolución 3461 del 2025, las reuniones cambian a ser mensuales. ¿Cuál es el propósito? Pues que el Comité de Convivencia Laboral pueda hacer un seguimiento y pueda informar y documentar sobre el seguimiento de los casos del Comité de Convivencia Laboral. Reuniones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias, pues son, por el contrario de las reuniones ordinarias que se llevan a cabo de manera mensual, son convocadas cada vez que se recibe una queja de acoso laboral. Y es el secretario técnico del comité quien lleva a cabo la convocatoria o el responsable de llevar a cabo esta convocatoria con el propósito de atender de manera inmediata las quejas que lleguen al Comité de Convivencia Laboral. ¿Y cuál es la duración o el periodo del Comité de Convivencia Laboral? Se mantiene. El periodo de duración de todos los comités de convivencia laboral es de 2 años. Su reemplazo, en caso de que alguno de los miembros principales no pueda asistir a alguna de las reuniones, para eso lo suple cualquiera o su suplente, para que exista el quórum efectivo y deliberatorio dentro de las reuniones, bien sea ordinarias o extraordinarias. En este caso, la resolución nos trae una parte muy importante, y es que el Comité de Convivencia Laboral tiene o también debe establecer dentro de su reglamento de funcionamiento un proceso de transición. Es decir, que cada vez que haya un cambio de Comité de Convivencia Laboral, pues se haga una entrega formal de la documentación a efectos de que se finalice debidamente el periodo por cada uno de los miembros y pueda entregársele formalmente al comité siguiente los casos, las actas, la documentación, el archivo y todo lo que haya tratado el Comité de Convivencia Laboral. Funciones del comité. La resolución 3462 del 2025 también señala de manera expresa cuáles son las funciones del comité. Entonces, respecto de las quejas, el Comité de Convivencia Laboral debe seguir un proceso estructurado con plazos efectivos para cada una de las etapas cuando recepcionan una queja de acoso laboral. Esto es, la primera etapa, el primer paso que debe seguir el comité es recibir y tramitar la queja. Ojo, aquí la resolución sí nos trajo unos plazos, y es que al momento de recibir y tramitar la queja, el Comité de Convivencia Laboral tiene como plazo máximo 5 días. Ojo, los días que nos trae la resolución frente a los plazos del Comité de Convivencia Laboral o términos del Comité de Convivencia Laboral son días calendario, no son días hábiles, son días calendarios, es decir, días corridos, de corrido. Entonces, ¿para qué? Para que el comité reciba o realice el registro formal
del recibimiento de la queja e inicie su trámite y gestión. Para esto, entonces, 5 días. El segundo paso inmediatamente que debe seguir el Comité de Convivencia Laboral al momento de recibir una queja es examinar el caso. Para este examen o para esta reunión de análisis, tiene como término el término de 5 días calendario que puede ser ampliable hasta por 10 días más, es decir, un término máximo de 15 días para examinar el caso. En este caso, pues, ¿qué debe hacer? El análisis confidencial de la situación que se le presenta o de la queja que se le presenta. El siguiente paso inmediatamente siguiente que debe abordar el Comité de Convivencia frente a una queja es escuchar a las partes. Para esto tiene un término de 5 días calendario, donde puede entrevistar de manera individual, ojo, de manera individual a cada una de las partes involucradas. ¿Para qué? Para que amplíe el conocimiento de la queja y tenga un espectro de toda la situación fáctica que se presente en la queja, de tal manera que pueda analizar en conjunto la situación que se presenta como una queja de acoso laboral. El paso inmediatamente que debe seguir el Comité de Convivencia es una reunión conjunta. Para esto tiene un plazo de 5 días calendario que puede ser ampliable hasta por 10 días más. ¿Para qué? Para que elabore un plan de mejora frente a la situación de queja presentada y puedan entonces presentarle al trabajador que presenta o que solicita la atención por parte del Comité de Convivencia Laboral, un plan en el que se incluya la mejora de la situación que se presenta a efectos de que no se vuelva a presentar. Y que además, en el paso inmediatamente siguiente o en la reunión inmediatamente siguiente, pues el Comité de Convivencia Laboral haga un seguimiento. Por eso hablamos de que las reuniones deben ser mensuales o por eso obliga la resolución a que las reuniones del Comité de Convivencia Laboral sean mensuales. ¿Para qué? Para que en estas reuniones el Comité de Convivencia Laboral pueda verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esa reunión conjunta en la que se elaboró el plan de mejora. Y hasta aquí puede hacer entonces el Comité de Convivencia Laboral un cierre del caso. ¿Por qué? Porque finalmente recuerden que la primera obligación del comité o el primer llamamiento que tiene el comité es a la conciliación, a buscar acuerdos a efectos de que el trabajador o los trabajadores involucrados en una situación de acoso laboral pues puedan conciliar estas situaciones y reparar las relaciones laborales. Entonces, en caso de que, por el contrario, el Comité de Convivencia Laboral no llegue a esos acuerdos entre los trabajadores, entre el trabajador que presenta la queja y el trabajador que posiblemente es quien la ejecuta, pues entonces aquí el Comité de Convivencia Laboral, cuando no se llega a un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral cerrará el caso y debe informar por informe escrito a la alta dirección de esta situación. ¿Para qué? Para que el trabajador en consecuencia pueda entonces presentar su queja ante el inspector de trabajo o también le queda habilitada acudir ante un juez de la República, ante el juez de la República competente. Aquí entonces empezamos que las obligaciones que le asisten al Comité de Convivencia Laboral frente a una queja de acoso laboral, pues también lo que buscó la resolución es que además sean obligaciones de informar. Entonces, el sexto paso que debe seguir el Comité de Convivencia Laboral es emitir recomendaciones a la alta dirección. Entonces, para esto tiene un plazo de 5 a 10 días. Recordemos, calendario. En este caso, el Comité de Convivencia Laboral, cuando encuentre conductas que sean constitutivas de acoso laboral, puede emitir recomendaciones a la empresa para que se dé el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas de un caso de acoso laboral y que este traslado de recomendaciones pues vaya con copia del trabajador, que el trabajador sepa qué hizo el Comité de Convivencia Laboral con su queja, qué fue lo que hizo, qué fue lo que recomendó, cómo buscó la conciliación frente a los trabajadores para que no existiera nuevamente la conducta y se pudiera reparar la situación que se presenta. Como séptimo paso es el seguimiento a las recomendaciones. Recordemos,
Las reuniones son mensuales por parte del Comité de Convivencia Laboral, precisamente para que se haga un seguimiento constante de los casos y se busque o se evidencie por parte del Comité de Convivencia Laboral que efectivamente se hizo un cumplimiento a las recomendaciones emitidas por parte del comité en los casos de los que conozca alguna queja presentada por los trabajadores. Informes a la alta dirección. Esta resolución incluye que el Comité de Convivencia Laboral debe entregar de manera trimestral y anual informes a la alta dirección de la empresa que incluyan estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y las recomendaciones emitidas por parte del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, recordemos, el Comité de Convivencia Laboral se reúne de manera mensual, pero además de manera trimestral y anual debe emitir informes a la alta dirección de la empresa en el que señale o incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y seguimiento de las recomendaciones hechas por parte del Comité de Convivencia. Además, incluye como noveno paso para el Comité de Convivencia Laboral un informe ante entes de control. En este caso, este informe debe ser anual, debe presentar un informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral. Respecto de los procedimientos sobre quejas de acoso sexual y otras formas de violencia. Entonces, hasta aquí veíamos cuáles son los procedimientos que debe llevar a cabo el Comité de Convivencia Laboral cuando las quejas se tratan de quejas de acoso laboral, entiéndanse las señaladas por la Ley 1010 de 2006. Sin embargo, cuando las quejas van encaminadas a quejas de acoso sexual y otras formas de violencia, que las veíamos en la primera parte de esta charla, que son las señaladas por la Ley 1257 de 2008. Frente a esto, el Comité de Convivencia Laboral sí tiene un procedimiento específico. Y entonces, las ARL, los empleadores y los contratantes tienen la obligación de establecer procedimientos efectivos para tramitar quejas relacionadas con el acoso sexual y otras formas de violencia contempladas en la normativa. Estos procedimientos que deben garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso y libre de cualquier forma. Entonces, ¿qué debe buscarse? Conocer y promover los derechos. El Comité de Convivencia Laboral debe ser el primer llamado a conocer a profundidad y promover activamente los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, asegurando que todas las personas trabajadoras estén informadas sobre sus garantías legales y los mecanismos de protección disponibles. Atención de maltrato. Todos los miembros del comité y la organización deben abstenerse de conductas que constituyan maltrato, discriminación o cualquier forma de violencia, estableciendo un ejemplo claro de comportamiento ético y profesional a los demás trabajadores. Denuncia de actos de violencia. Existe la obligación legal, ojo, legal por parte del Comité de Convivencia Laboral de denunciar cualquier acto de violencia del que se tenga conocimiento, activando entonces los protocolos establecidos y garantizando que los casos sean atendidos de manera oportuna y efectiva. A la garantía del ejercicio pleno de los derechos. Las organizaciones deben realizar acciones concretas y verificables que aseguren el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas, incluyendo medidas de protección, acompañamiento psicosocial y garantías de no repetición de los hechos. Principio de no confrontación. Es fundamental respetar el principio de no confrontación frente a la víctima y el presunto agresor en cualquiera de los espacios de atención, investigaciones o seguimientos del caso. Esta medida debe buscar que el Comité de Convivencia Laboral proteja la integridad emocional y psicológica de las personas que se ven afectadas y que presentan una queja de acoso laboral sexual con el fin de evitar situaciones de revictimización. Entonces, fíjense que el Comité de Convivencia Laboral tiene unas obligaciones o un trámite específico respecto de las quejas de acoso laboral que veíamos. Recibir y tramitar la queja, examinar el caso, escuchar a las partes, realizar una reunión conjunta, hacer un seguimiento, emitir recomendaciones a la alta dirección de la empresa, hacer un seguimiento a esas recomendaciones, emitir informes a la alta dirección de manera trimestral y anual y además emitir informes a los entes de control. Sin embargo, fíjense que cuando hablamos de quejas de acoso sexual,
cuando estas quejas son en este tema, el Comité de Convivencia Laboral, además de este procedimiento, debe agotar los protocolos que para tal efecto haya establecido en su reglamento de funcionamiento y que además también se encuentran establecidos en el reglamento interno de trabajo. Estos protocolos son obligatorios a efectos de que se pueda garantizar a las víctimas, o establece la ley 1257 del 2008, que se le pueda garantizar a las víctimas de acoso sexual un debido trato, un trato digno. Y entonces, cuando hablamos de conductas de acoso sexual laboral, la ley 2365 del 2024 establece un marco normativo robusto y específico para prevenir, atender y sancionar conductas que constituyan acoso laboral sexual. Y que el primer llamado a su cumplimiento es el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ¿qué debemos tener como Comité de Convivencia Laboral? Una política interna de prevención. Fíjense que el Comité de Convivencia Laboral juega un papel importantísimo para prevenir conductas de este tipo. Entonces, ¿qué debe hacer? A través de esta política interna de prevención, adoptar y difundir ampliamente una política interna de acoso, de prevención del acoso sexual laboral en el entorno del trabajo, que debe estar integrada en el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales y los protocolos institucionales, incluyendo rutas claras de atención. Ya los vamos a ver más adelante. Debe incluir atención y protección, asegurar mecanismos efectivos de atención inmediata, protección integral de la víctima y garantías de no repetición dentro del ámbito de competencia de la organización. Medidas urgentes, implementar sin dilación alguna. El Comité de Convivencia Laboral frente a las conductas de acoso sexual laboral debe implementar medidas urgentes, sin dilación, efectivas para evitar daños irremediables a la víctima, incluyendo la separación física del puesto de trabajo o del presunto agresor, con el fin de que la persona, de que el trabajador se le garantice o se le materialice la garantía a no ser revictimizado dentro de alguna conducta que sea una conducta calificada como de acoso laboral sexual. Información sobre la denuncia. El Comité de Convivencia Laboral debe informar a la víctima que tiene unos canales de denuncia, que tiene la facultad de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación frente a su agresor, sin que esto exima a la empresa de su responsabilidad y protocolo disciplinario interno. Y además, se le debe informar a la víctima que el Comité de Convivencia Laboral tiene también la facultad de remitir esta queja o esta situación de acoso laboral sexual de manera inmediata a las autoridades competentes. Esto es la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando la víctima así lo solicite, de tal manera que nosotros como Comité de Convivencia Laboral respetemos estrictamente su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Responsabilidades y límites de competencia. Entonces, responsabilidad del Comité de Convivencia Laboral, la protección a las víctimas. El comité debe abstenerse absolutamente de censurar la visibilización de los hechos reportados y evitar cualquier forma de revictimización durante todo el proceso de atención y seguimiento. Transparencia y reporte. La publicación semestral de estadísticas anónimas sobre quejas tramitadas y sanciones impuestas. Reporte obligatorio al sistema integrado de información de violencia de género. Fíjense que el Comité de Convivencia Laboral tiene la obligación de reportar ante este sistema integrado de información de violencia de género dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre semestral cuando haya tenido quejas de este tipo o relacionadas con violencia de género. Limitaciones de competencia. El comité no es competente para casos de acoso sexual. Es importante que el Comité de Convivencia Laboral tenga presente, tenga establecido en sus reglamentos, tenga conocimiento, que no es competente para conocer de los casos de acoso sexual, ya que estas conductas no son conciliables. En este caso, cuando el Comité de Convivencia Laboral conozca de conductas de acoso sexual en el entorno laboral, no es competente. ¿Por qué? Porque las conductas de acoso sexual laboral son conductas que son calificadas
por la ley como conductas no conciliables. Y en consecuencia, la alta dirección o el área de talento humano es la persona calificada para establecer los procedimientos específicos y las medidas disciplinarias de atención y protección del trabajador que presenta la queja de acoso laboral y cuáles son esas medidas disciplinarias que va a ejercer frente al trabajador que está ejerciendo estas conductas de acoso sexual en el entorno laboral. Entonces, ¿cuál es la obligación del Comité de Convivencia Laboral cuando conoce de conductas de acoso sexual en el entorno laboral? Es la obligación de informar sobre los mecanismos de atención como recurso que tiene la víctima. Esto es, informar a los trabajadores víctimas de este tipo de conductas que tienen las URI, las unidades de reacción inmediata, para informar sobre estos hechos. Las SAUs, que son las salas de atención a los usuarios, los CAIBAS, que son los centros de atención a las víctimas de abuso sexual, y las oficinas que en la ciudad de Bogotá se encuentran ubicadas en la carrera 33, número 1833, bloque B, piso cuarto. Y las oficinas de asignaciones y cualquier oficina de asignaciones de la Policía Nacional, donde la víctima puede acudir a la oficina de la Policía Nacional para reportar las situaciones de acoso sexual laboral. Entonces, vamos a hacer nuevamente un rápido recorrido sobre lo que acabamos de informar frente a las obligaciones del Comité de Convivencia Laboral. Cuando el Comité de Convivencia Laboral recibe una queja de acoso laboral y que ésta se enmarca o se califica dentro de las conductas constitutivas de acoso laboral que señala la Ley 1010 de 2006, debe seguir este protocolo. ¿Cuál es? Recibir y tramitar la queja, examinar el caso, escuchar a las partes, realizar una reunión conjunta y hacer un seguimiento. Y además, pues dentro de esto, cumplir con las recomendaciones, cumplir con emitir recomendaciones a la alta dirección, realizar un seguimiento a las recomendaciones, emitir los informes a la alta dirección que deben ser trimestrales y anuales, y emitir los informes respectivos a los entes de control que se deben realizar de manera anual. Esto cuando hablamos de quejas de acoso laboral que se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido por la Ley 1010 de 2006. Ahora, frente a situaciones de conductas de acoso sexual, lo que tiene el Comité de Convivencia Laboral es un protocolo. ¿Qué debe contener este protocolo? Lo primero que debe contener es que el Comité de Convivencia Laboral debe promover que los trabajadores conozcan en profundidad y activamente sus derechos laborales como trabajadores en un entorno laboral. Debe contener protocolos para abstener a la empresa y a los trabajadores de conductas de maltrato. Debe contener protocolos frente a la denuncia. Este protocolo debe contener los pasos que debe seguir el trabajador frente a la denuncia de actos de violencia. Debe tener la garantía del ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores. Debe tener estos protocolos un principio de no confrontación. Debe contener una política interna de prevención de conductas de acoso sexual laboral. Debe tener un protocolo de atención y protección. Debe contener medidas urgentes para prevenir daños irremediables a la víctima. Debe contener información sobre la denuncia. Los protocolos deben decirle a los trabajadores, en caso de ser víctimas específicamente de acoso laboral sexual, cuál es el protocolo que debe seguir para informar o de presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Y debe contener información respecto de la remisión a las autoridades. Es decir, que el Comité de Convivencia Laboral tiene la facultad, siempre y cuando la víctima así se lo solicite, de remitir su queja ante a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta la competente frente a las conductas de acoso laboral sexual, única y exclusivamente frente a estas. Las responsabilidades y límites de competencia. Veíamos que el Comité de Convivencia Laboral lo que debe hacer es proteger a la víctima. No es competente para conocer de una queja de acoso sexual laboral.
La competencia de las quejas de acoso sexual laboral de manera interna en la empresa es el área de talento humano quien debe contener un procedimiento específico, un procedimiento disciplinario específico para atender al agresor y hacer cumplir las medidas de protección frente a la víctima que presenta esta queja, de tal manera que la investigación que desarrolle la empresa sea una investigación disciplinaria. No es el comité quien realiza esta investigación, sino es la empresa a través del área de talento humano, de recursos humanos, quien a través de un procedimiento disciplinario desarrolla la investigación del caso de una queja de acoso sexual laboral. Repito, porque el Comité de Convivencia Laboral, la ley establece específicamente que carece de competencia para conocerlo. Y además, pues, la obligación que tiene el Comité de Convivencia Laboral frente a esta situación es informar al trabajador. Y informarle también que, pues, cuáles son los mecanismos de atención que tiene, que ya lo veíamos, las URI, las AU, los CAIPAS y las oficinas de asignación de la Policía Nacional. Respecto de las medidas preventivas del comité, el Comité de Convivencia Laboral tiene como fundamento principal establecer y mantener un ambiente laboral sano mediante la implementación de políticas claras y acciones preventivas que protejan a todos los trabajadores. Para eso, ¿qué debe tener o qué exige la resolución que deba tener el Comité de Convivencia Laboral? Una política contra el acoso, adoptar una política clara contra el acoso laboral y promover la convivencia sana en toda la organización. Manuales de convivencia. El Comité de Convivencia Laboral debe para la creación de manuales que identifiquen conductas no aceptadas y establezcan lineamientos claros frente a las relaciones laborales. ¿Y qué debe realizar también el Comité de Convivencia Laboral? Campañas de prevención, hacer campañas de prevención con enfoque de género y no discriminación para sensibilizar a todo el personal sobre estas conductas. Capacitación continua. El Comité de Convivencia Laboral tiene una obligación específica y es estar capacitados, siempre capacitados en conflictos, en comunicación, en habilidades sociales, en la normativa frente al régimen de acoso laboral en Colombia. Y además establecer procedimientos claros en su reglamento del Comité de Convivencia Laboral, establecer un procedimiento interno confidencial para atender las quejas y señalar canales claros para denunciar el acoso laboral. Respecto de las medidas correctivas y de atención, además de las medidas preventivas que debe tener el Comité de Convivencia Laboral, el comité tiene la responsabilidad de implementar acciones correctivas cuando se presentan situaciones que requieren intervención directa para proteger el bienestar de los trabajadores. Esto es, por ejemplo, recomendar traslados internos en caso de que así considere el comité que puede prevenir conductas o reiteración de conductas de acoso laboral. Rutas de atención, socializar rutas de atención a los trabajadores para acceso a los servicios de salud mental en casos de acoso sexual, cuáles son las rutas que ven o que pueden atender su queja, garantizando siempre un apoyo a esos trabajadores. Capacitación especializada frente a las comunidades o a los sectores social LGBTIQ+, capacitarse internamente para prevenir y atender las conductas que puedan presentarse o las quejas que puedan presentarse en este sentido y además brindar a los trabajadores información frente a qué es este sector social, qué lo compone y cuáles son las especiales medidas de protección que establece la ley frente a este sector social. Y contribuir al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contribuir al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, detectando y gestionando situaciones que puedan afectar el entorno laboral. Entonces, fíjense que el Comité de Convivencia Laboral es un comité completamente dinámico, es absolutamente dinámico, no puede quedarse simplemente en realizar las reuniones mensuales, no, debe estar realizando campañas constantes para capacitarse y para capacitar a los trabajadores. Respecto al procedimiento preventivo, entonces, existen 6 acciones obligatorias que debe cumplir el Comité de Convivencia Laboral y que establece la resolución. Entonces, lo primero es la recepción y trámite de la queja. El comité recibe la queja escrita y verifica si describe hechos que puedan
constituir acoso laboral. Fíjense que lo primero que debe hacer el Comité de Convivencia Laboral al momento de recibir una queja es calificarla. Si efectivamente, dentro de lo que vimos en la primera parte de esta charla, la queja que presenta el trabajador es constitutiva de acoso laboral. En ese sentido, pues entonces entra a hacer un examen confidencial analizando de forma reservada los hechos y las pruebas para determinar si efectivamente podrían tipificarse como hechos constitutivos de acoso laboral. Escucha de manera individual, entrevista por separado a cada persona involucrada para conocer los hechos desde todas las perspectivas, realiza una reunión conjunta. ¿Con qué fin? Con el fin de propiciar el diálogo, los acuerdos, los compromisos, construir un plan de mejora de convivencia, porque recordemos que el primer deber del Comité de Convivencia Laboral es la mejora en la convivencia, la conciliación, un ambiente laboral, crear un ambiente laboral sano dentro del entorno laboral. El cierre o canalización, si no hay acuerdo o persiste la conducta, debe informar de esta situación a la alta dirección y cierra el caso. El trabajador dándole la oportunidad o informándole al trabajador que tiene la oportunidad de acudir ante el inspector de trabajo o al juez competente. Recomendaciones. Recuerden que el Comité de Convivencia Laboral puede presentar recomendaciones preventivas o correctivas a la alta dirección de la empresa con el fin de materializar todas estas actuaciones que lleva a cabo para que exista un ambiente laboral sano dentro del entorno del trabajo. Funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral. El presidente del Comité de Convivencia Laboral desempeña un rol fundamental en la coordinación y efectividad del trabajo del comité, asegurando que se cumplan todas las funciones establecidas. Primero, convoca las reuniones. Segundo, preside las sesiones, dirige las reuniones del comité garantizando el orden, participación y toma las decisiones efectivas. Gestiona los recursos. Algunas empresas destinan recursos para que el Comité de Convivencia Laboral, como les indico, pueda realizar las campañas, pueda capacitarse y pueda contar con los suficientes recursos para cumplir con sus funciones adecuadamente. Tramitar recomendaciones. Presentar y dar seguimiento a las recomendaciones del comité ante la alta dirección de la organización, verificar el cumplimiento, supervisar que el comité cumpla con todas sus funciones y responsabilidades y obligaciones establecidas. Entonces, fíjense que la función del presidente del Comité de Convivencia Laboral es una función dinámica, no es una función estática, al igual que la función del secretario del comité. El secretario es el responsable de la gestión administrativa y documental del comité, garantizando la trazabilidad de todos los procesos y la comunicación efectiva entre las partes. ¿Qué debe hacer el secretario entonces? Tiene la función de gestión de quejas y documentación, recibir quejas y pruebas, presentadas por los trabajadores, custodiar el archivo de actas del comité de manera confidencial, elaborar actas de todas las reuniones y procedimientos, solicitar soportes y seguimientos a las recomendaciones. Veíamos que el Comité de Convivencia Laboral tiene la obligación de documentar todo aquello que realice. Entonces, esta tarea está en cabeza del secretario del Comité de Convivencia Laboral. Comunicación y seguimiento, enviar convocatorias a los miembros del comité, citar a las partes involucradas en los procedimientos, comunicar recomendaciones a las áreas correspondientes y enviar los informes trimestrales sobre la actividad del comité. Entonces, fíjense que la tarea o la función del secretario del comité también son actividades absolutamente activas. Responsabilidades de la ARL. La resolución también nos incluye una responsabilidad a la ARL. Las administradoras de riesgos laborales juegan un papel crucial en el apoyo al Comité de Convivencia Laboral. Deben proporcionar recursos, capacitación y asesoría especializada para garantizar ambientes de trabajo saludables. Entonces, fíjense que el Comité de Convivencia Laboral puede apoyarse en las ARL para que los capaciten, para que sean capacitados constantemente, también para que hagan las capacitaciones a los trabajadores de manera general en las empresas. Y entonces, las obligaciones que establece la resolución frente a la resolución 3461 del 2025 frente a las ARL es brindar asesoría técnica, brindar asesoría especializada al comité para el desarrollo efectivo de sus funciones y procedimientos, realizar acciones con enfoque de género, desarrollar acciones preventivas con enfoque de género para abordar situaciones específicas de discriminación y violencia y capacitar a los miembros del Comité de Convivencia en este sentido.
Capacitar en competencias actitudinales necesarias para la gestión efectiva de los conflictos laborales al comité de convivencia. Promover la salud mental en el entorno laboral mediante programas y recursos especializados para los trabajadores. Brindar apoyo emocional y virtual a los trabajadores para la atención inmediata en situaciones de crisis o necesidad. Entonces, fíjense que cuando el comité tiene una situación de crisis o necesidad inmediata, debe comunicárselo ¿a quién? A la ARL. Es la ARL quien brinda esta atención inmediata a los trabajadores y brindar los primeros auxilios psicológicos, capacitar en primeros auxilios psicológicos para la atención inicial en situaciones de crisis emocional en el trabajo. Entonces, fíjense que la resolución 3461 del 2025 introdujo unas responsabilidades muy dinámicas al Comité de Convivencia Laboral. Y el Comité de Convivencia Laboral entonces dejó de ser un Comité de Convivencia Laboral pacífico, estático, más bien estático, y se convirtió en un comité completamente dinámico. En ese sentido, pues entonces nosotros como empresa estamos llamados como miembros del Comité de Convivencia Laboral, estamos llamados a participar de esta dinámica y a cumplir con las obligaciones que nos incluye la resolución. Marco legal de protección y límites. Prohibiciones del empleador. El empleador tiene estrictamente prohibido despedir, sancionar o modificar las condiciones laborales de un trabajador cuando presenta una queja. Nosotros como Comité de Convivencia Laboral debemos tener absolutamente claro que los protocolos que debe seguir el Comité de Convivencia Laboral al momento de recibir una queja son estos y no son otros. También la ley 1010 de 2006 nos establece casos en los que exista temeridad de la queja. ¿Qué es la temeridad de una queja de acoso laboral? Existe temeridad cuando la queja carece de fundamento o se utiliza intencionalmente para perjudicar a otro trabajador. Entonces, cuando las quejas de acoso laboral que presentan los trabajadores también son quejas infundadas, esto significa que son quejas temerarias y que el Comité de Convivencia Laboral también debe promover que este tipo de quejas no existan al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se activa el Comité de Convivencia Laboral, el trabajador que activa el Comité de Convivencia Laboral debe hacerlo de manera responsable, atendiendo realmente a una situación que requiere la intervención del Comité de Convivencia Laboral y no simplemente a su capricho o con situaciones fácticas que no son reales y que además en lo que va a incurrir es que el trabajador acuda al Comité de Convivencia Laboral de manera temeraria y que en consecuencia también reciba unas sanciones disciplinarias y la posible acción penal por una denuncia falsa y el archivo inmediato de su caso. Es importante también que el Comité de Convivencia Laboral conozca que las quejas de acoso laboral también tienen una caducidad. Establece que las acciones legales derivadas del acoso laboral caducan en 3 años contados desde la fecha en que ocurrieron los hechos al momento de la denuncia. Entonces, es fundamental que se actúe por parte de los trabajadores y por parte del comité dentro de los plazos establecidos por la norma o por este conjunto de normatividad que representa el régimen de acoso laboral en Colombia. Hasta aquí entonces terminamos nuestras charlas. Agradecerles a ustedes por este espacio, por este tiempo. Esperamos que sean o que este espacio haya sido lo suficientemente útil para que ustedes en conjunto con nosotros puedan comprender este régimen jurídico del acoso sexual, del acoso laboral en Colombia y que puedan tener las herramientas suficientes para atender como empresa las situaciones que sobre este caso se le presenten a la empresa y el Comité de Convivencia Laboral entienda cómo debe ser su actuar al interior de la compañía frente a las quejas de acoso laboral que se le presenten. Muchas gracias y les deseamos una feliz tarde.